Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Ibarra. Soy neuróloga, especialista en epilepsia. Soy miembro del grupo de epilepsia de la Sociedad de Neurología, a quienes les agradezco por permitirme compartir este tiempo, ser parte de esta actualización de epilepsia en la tercera edad. Hoy yo les voy a comentar respecto a las características clínicas y electroencefalográficas de la epilepsia en la tercera edad. Lo primero es recordar la definición de epilepsia. Uno habla de epilepsia cuando hay 2 o más crisis epilépticas no provocadas en un intervalo de tiempo mayor de 24 horas, o bien cuando hay una crisis epiléptica no provocada más un factor de riesgo que aumente la posibilidad de recurrencia a un 60% en 10 años. ¿Esos factores de riesgo cuáles son? Neuroimágenes anormales, es decir, una epilepsia estructural o bien un patrón de electroencéfalo epileptiforme o la parálisis posictal, la presencia de crisis focales, un examen neurológico anormal y lo que es menos frecuente de ver en tercera edad, la asociación con historia familiar de epilepsia. Esto es como algo más frecuente en pacientes más jóvenes. La epilepsia es el tercer diagnóstico neurológico más frecuente en la tercera edad, luego de el ACV y las demencias. En este último grupo es importante destacar a aquellos pacientes con enfermedad de Alzheimer que tienen 10 veces más probabilidad de evolucionar con epilepsia que igual población sin enfermedad de Alzheimer. En lo que respecta a cuáles son los factores involucrados, asociados a epilepsia y tercera edad, hay varios. Sean los factores vasculares, los metabólicos, los inflamatorios, la disfunción mitocondrial, que todo esto lleva, especialmente la disfunción mitocondrial, lleva a un aumento de los radicales libres, a disfunción en la apoptosis y en la generación de neurotransmisores. En sí, todos estos factores se encuentran asociados, no están muy claros si en forma directa o indirecta, pero todos ellos se encuentran asociados en epilepsia en tercera edad. La prevalencia de epilepsia en la tercera edad es de 10.8 a 11.5 por 1000. En la población general es de 0.5 al 1%. Algo importante para destacar es que en los países subdesarrollados hay mayor prevalencia que en países desarrollados, ¿no? Esto también tiene que ver con ciertas patologías asociadas a epilepsia, como vamos a ver ahora más adelante. La incidencia de epilepsia también va aumentando con la edad. A partir de los 50 años es de 28 por 100.000, mientras que a los 70 es de 139 por 100.000. Este aumento en la incidencia en la tercera edad se relaciona con un aumento de las condiciones potencialmente epileptogénicas. ¿Y cuáles son las etiologías más frecuentemente encontradas en esta etapa? Fundamentalmente la vascular. El ACV isquémico, como vemos acá, es el que más frecuentemente se asocia con un 37%, el hemorrágico con un 12%, el tumoral en tercer lugar, y luego patologías degenerativas como enfermedad de Alzheimer, que dentro de las demencias es la que más frecuentemente se asocia con epilepsia. La demencia por cuerpos de Lewis también tiene una fuerte asociación. Algo muy importante a tener en cuenta para sobre todo para el momento de inicio del tratamiento, son las comorbilidades asociadas.
en estos pacientes, ¿no? Habitualmente encontramos una causa subyacente, como recién decíamos, la vascular, la neoplástica y las demencias. Otra comorbilidad importante es la farmacológica. Estos son pacientes polimedicados, donde es muy importante tener en cuenta los posibles efectos adversos de la medicación y las interacciones farmacológicas, la posibilidad de hiponatremia y cuáles son los pacientes que por ahí van a estar más predispuestos a desarrollar osteoporosis, ¿no? Sobre todo con el uso de los drogas anticrisis más clásicas. Otra comorbilidad importante son las patologías subyacentes, sistémicas, como enfermedades autoinmunes, cardiológicas, neoplásicas. Y por otro lado, el compromiso cognitivo. Estos pacientes tienen menor reserva y el impacto del tratamiento es muy importante. A veces nos encontramos con un menor soporte social también. Sufren mucho el estigma social, muchas veces se pueden deprimir porque sienten que, por ejemplo, las restricciones para conducir los aíslan más, pierden actividad social, y la comorbilidad psiquiátrica con demencia, psicosis y depresión son factores muy importantes al momento de definir un tratamiento. ¿Cuáles son los tipos de crisis más importantes o más frecuentes? Las crisis focales se observan en el 50 al 60% de los casos, ¿no? Fundamentalmente las no motoras con compromiso de la conciencia. También están las crisis focales sin compromiso de la conciencia, pero en este caso en menor frecuencia, un 5, un 6%. Las generalizadas en un porcentaje similar. Y otra forma de presentación, no tan frecuente, pero que se observa, es el estatus epiléptico. Dentro de tipos de estatus, el estatus no convulsivo es el más frecuente en estos pacientes. Con respecto a las características clínicas, podemos decir que en estos pacientes, en general, encontramos eventos atípicos o manifestaciones clínicas más atípicas, ¿no? Como pueden ser las fluctuaciones cognitivas, los episodios confusionales, la amnesia epiléptica transitoria y manifestaciones extratemporales. Por lo tanto, los automatismos no son tan frecuentes. Vemos que los automatismos no son tan frecuentes, tampoco la epilepsia temporal, ¿sí? Entonces, cuando comienzan en la tercera edad, solemos encontrar una epilepsia focal o estatus epiléptico con síntomas y crisis de muy breve duración, a veces 30 segundos a 2 minutos, predominio de síntomas no motores, síntomas conductuales o de trastornos de memoria, compromiso de la conciencia, y característicamente la confusión posictal es bastante más prolongada. Con respecto a la epilepsia crónica en la tercera edad, es decir, aquella que comenzó en la juventud y que persiste, pueden ser epilepsias focales o generalizadas. Las crisis pueden ser crisis focales breves o tónico-clónicas generalizadas, y no hay nada demasiado característico del periodo posictal. Mientras que en los menores de 18 años encontramos, además de la epilepsia focal generalizada, las encefalopatías epilépticas. Hay más predominio motor en las crisis, algunas pueden presentarse en clúster, de duración más prolongada, y el posictal en general es más breve. Perdón.
Entonces, representa un desafío diagnóstico, diagnosticar epilepsia en la tercera edad. Y esto tiene que ver con las comorbilidades que mencionábamos antes, la dificultad en el interrogatorio directo, que muchas veces nos encontramos con pacientes con deterioro cognitivo, donde lograr una anamnesis y obtener el rescate de las manifestaciones durante la crisis es bastante complejo, sobre todo porque también solemos tener ausencias de testigos de crisis. El realizar un adecuado diagnóstico diferencial es muy importante. ¿Y cuáles son estos diagnósticos diferenciales? En los pacientes donde los síntomas son confusión, delirio o síntomas psiquiátricos, es muy importante descartar las causas metabólicas, por ejemplo, hiponatremia, hipocalcemia, o los efectos adversos de algunos fármacos, ¿no? Como los antidepresivos, antipsicóticos, los inhibidores de colinesterasa. Cuando hay pérdida de conciencia, vértigo, mareo, debilidad, tener en cuenta siempre la patología cardiovascular, las arritmias. Dentro de lo neurológico, descartarse síntomas deficitarios, causa vascular, AIT, patología del sueño, y siempre el origen metabólico hay que tenerlo en cuenta, ya sea con hipo o hiperglucemia. Si la manifestación predominante es el temblor, descartar que no sea otra causa neurológica, como parkinsonismo, crisis no epiléptica, o bien el temblor inducido por drogas, ¿no? O tóxicos, uremia, hiperamonemia. Con respecto a una asociación bastante frecuente en esta etapa de la vida, que es demencia y epilepsia, en un estudio realizado sobre la incidencia de convulsiones y mioclonus en pacientes con Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewis y la frontotemporal, lo que se vio es que la probabilidad acumulada de desarrollar convulsiones es más frecuente tanto en la demencia de cuerpos de Lewis como en el Alzheimer. La frontotemporal solo se observó en el 3%, mientras que vemos que con la línea azul se detalla el aumento de esta probabilidad en enfermedad de Alzheimer. Vemos que es un aumento progresivo a partir del 5º año aproximadamente de evolución de la enfermedad y sigue aumentando con el correr del tiempo, mientras que en la demencia por cuerpos de Lewis a partir del 7º año aumenta de manera brusca la posibilidad o la probabilidad acumulada de desarrollar convulsiones. Los mecanismos probables de epileptogénesis en enfermedad de Alzheimer son varios. Por un lado está el efecto excitatorio sobre la red neuronal del depósito de beta amiloide, el aumento de la liberación de glutamato por parte inducido por tau, la alteración en el flujo y la expresión superficial de los receptores NMDA y AMPA, y el compromiso selectivo de interneuronas GABAérgicas, tanto en el hipocampo como en corteza parietal. Son fundamentalmente los más probables, ¿no? ¿Cuál es la semiología de crisis epiléptica en Alzheimer? Como dijimos antes, en términos generales, en tercera edad predominan las epilepsias extratemporales. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer son más frecuentes los automatismos, los síntomas temporales, ¿no? De epilepsia temporal. El speech arrest, la amnesia epiléptica transitoria, cuadros confusionales, ¿sí? Crisis focales con compromiso de la conciencia, con poco compromiso motor. Las clonías bilaterales, como vemos, pueden estar, pero no son lo más frecuente.
Las crisis focales sin compromiso de la conciencia, como el déjà vu, el jamais vu, y el compromiso motor focal. Y dentro de las generalizadas podemos encontrarnos con crisis atónicas o tónico-clónicas generalizadas. Pero recordar estas como las más frecuentes, ¿sí? El Charest, amnesia epiléptica transitoria y cuadros confusionales. Entonces, ¿en qué momento tenemos que sospechar en un paciente con Alzheimer la posibilidad de que haya crisis epiléptica no convulsiva? Cuando hay fluctuaciones cognitivas, cuando hay un deterioro cognitivo rápidamente progresivo. Cuando es una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, también se ha visto que es un factor de riesgo para el desarrollo de convulsiones. La presencia de mioclonus aumenta fuertemente la probabilidad de desarrollar convulsiones. Entonces, en estos pacientes, en general, uno sugiere pedir electros prolongados de sueño, y esto es porque se ha visto que aumenta el rescate de descargas epilépticas en el electro cuando se registra el estudio durante el sueño, o bien con electroencéfalos seriados. ¿Qué es la amnesia epiléptica transitoria? Es una epilepsia, una forma de epilepsia del lóbulo temporal que aparece más frecuente en hombres que en mujeres, en edad media de la vida, y que se caracteriza por crisis de amnesia ictal al despertar, que se asocia con automatismo, y puede asociar también con alucinaciones olfatorias. Esa es una forma de diferenciar, bueno, la enfermedad de Alzheimer asociada a epilepsia y la amnesia epiléptica transitoria. Las características distales, como ya describimos, fenómenos sensoriales, automatismos, epicharrés, déjà vu, jamais vu, crisis tónico-clónicas generalizadas, y la amnesia, en el caso de la amnesia epiléptica transitoria, las alucinaciones olfatorias bastante características, la amnesia ictal, el paciente despierta haciendo las mismas preguntas en forma reiterada, la presencia de automatismos y crisis tónico-clónicas generalizadas. En el caso del Alzheimer vamos a encontrar en los test cognitivos un compromiso multidominio, mientras que en la amnesia epiléptica transitoria una pérdida de memoria autobiográfica o pérdida de memoria topográfica. El electroencéfalo podemos encontrar focos temporales, foco temporal o frontotemporal en ambas, mientras que en el Alzheimer es más frecuente encontrar atrofia de lóbulos temporales. En la amnesia epiléptica transitoria suele ser normal, y los biomarcadores van a ser positivos en Alzheimer y negativos en amnesia epiléptica transitoria. ¿Qué ocurre con la actividad subclínica, actividad epiléptica subclínica en enfermedad de Alzheimer? La actividad epiléptica se caracteriza por la presencia de ondas agudas y espigas con duración de 20 a 200 milisegundos que se destacan del ritmo de base. En general, esta actividad epiléptica subclínica en la enfermedad de Alzheimer se suele detectar en regiones temporales, frontotemporales, o puede ser una actividad multifocal. La sensibilidad del EEG, como ya dijimos, aumenta con los registros durante el sueño y con registros seriados. Y la actividad subclínica en la enfermedad de Alzheimer se suele encontrar entre un 2 a un 6%, sobre todo en aquellos pacientes que han comenzado con la enfermedad en etapas tempranas de la vida. Los pacientes con actividad epiléptica subclínica han mostrado un rápido deterioro cognitivo en el mental y en las funciones ejecutivas.
Con respecto a la presentación como estatus epiléptico, dijimos que no es la forma más frecuente de presentación, pero aproximadamente 1/3 de los pacientes con epilepsia de inicio tardío tienen el estatus como manifestación inicial. La incidencia de estatus epiléptico es 5 veces mayor en pacientes de tercera edad. Es muy importante también destacar que estos pacientes tienen mayor mortalidad, un 38%, y en los mayores de 80 puede llegar al 50%. Suelen asociarse con una patología vascular, o ser sintomáticas de patología tumoral o vascular, son las causas más frecuentemente asociadas. ¿Cuáles son los métodos complementarios que usamos? Los mismos que usamos para epilepsia en general, es decir, realizar una rutina de laboratorio para descartar causas metabólicas, neuroimágenes, ya sea resonancia con protocolo de epilepsia o tomografía en los casos de que no tengamos disponible la resonancia, electroencéfalo y función lumbar solo en los casos en que se sospeche una causa inflamatoria, infecciosa o neoplástica. ¿Qué pasa con respecto al electro en tercera edad? ¿No? La actividad epileptiforme interictal se detecta aproximadamente en el 21.8%. De acuerdo a los estudios realizados y al tipo de electro que soliciten, ese rescate puede llegar hasta el 72%. La actividad no epileptiforme interictal, generalizada o focalizada, se observa en el 46% de los casos. ¿De qué manera vamos a aumentar el rescate? De nuevo, con electros prolongados de sueño o con electros seriados. Ahí tenemos una lentificación generalizada como manifestación, digamos, de una actividad no epileptiforme. Y en este caso, espigas y ondas agudas, ¿sí? Como patrón epileptiforme. Señalé en este que es donde se encuentran más, pero aquí también las vemos presentes y aquí también, ¿no? ¿Qué pasa con las neuroimágenes? Aproximadamente en un 70% de los pacientes dijimos que encontramos una patología estructural de base. Entonces las neuroimágenes realmente son muy importantes. Lo más recomendable siempre es realizar una resonancia de cerebro con protocolo de epilepsia, pero en algunos casos donde no tengamos disponibilidad de resonancia o el paciente tenga marcapasos o prótesis articulares por lo cual no pueda realizarse la resonancia, o cuando es una situación de urgencia, de ingreso por guardia, en estos casos vamos a utilizar la tomografía. Este es un estudio donde realizaron resonancias con protocolo de epilepsia y encontraron lesión epileptogénica en el 67% de los pacientes. Y ellos compararon con estudios previos donde no siempre utilizaban resonancias con protocolos en estos pacientes y vieron que realmente el utilizar el protocolo de epilepsia les permitió encontrar mayor número de lesiones epileptogénicas. Y ya para ir finalizando, les quería comentar
dos pacientes. La primera es una paciente de 78 años, mujer con antecedentes de hipertensión y dislipemia, que consulta acompañada de su familia por episodios que comienzan bruscamente con un giro cefálico a izquierda, compromiso de la conciencia, que evolucionan a crisis tónico-clónica generalizada, que la habían visto inicialmente, le dijeron, bueno, una crisis aislada, no es necesario hacer nada más, pero el paciente comienza a reiterar los mismos episodios y cada vez de manera más frecuente. Se le pide la resonancia, solo mostraba una atrofia cortical difusa, el electro no tenía signos de paroxismos ni de foco, solo una lentificación difusa. Y se le pide un Holter para descartar que tenga alguna arritmia de base y cuando se hace el estudio, se decide su internación porque encuentran en promedio una bradicardia de 40 latidos por minuto sinusal. Finalmente esta paciente requiere la colocación de un marcapasos definitivo. Bueno, evolucionó bien. Y el segundo paciente es un hombre de unos 70 años, con un deterioro cognitivo moderado, con buena continencia familiar, que consulta porque comienza a tener episodios de desconexión, de mirada fija, un minuto máximo de duración, pero que posteriormente quedaba muy confuso. Y esto le venía como impactando sobre su deterioro cognitivo, con mucha progresión de esto. Se le pide estudio neurocognitivo, se encuentra un compromiso cognitivo multidominio, la resonancia que muestra una atrofia predominio temporal, y se le hace el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y epilepsia focal. Se le inicia tratamiento para ambas cosas y el paciente se estabiliza, y fue muy llamativo, por eso lo quería compartir, cómo disminuyó esa progresión rápida que tenía de su deterioro cognitivo. Entonces, como conclusión, es importante destacar que hay un aumento de la incidencia de epilepsia en la tercera edad, que hay una fuerte asociación con patología vascular aguda o remota, el predominio de las crisis focales no motoras, el inicio temprano de enfermedad de Alzheimer, que se asocia más frecuentemente a crisis epilépticas. Las crisis epilépticas y la actividad epiléptica subclínica pueden acelerar un deterioro cognitivo previo, y que para aumentar el rescate de la actividad epiléptica en el EEG se sugiere solicitar ejes prolongados de sueño o EEG seriado. La adecuada elección del tratamiento anticonvulsivo podría mejorar calidad de vida y estatus cognitivo. Bueno, esta es la bibliografía que revisé, que recomiendo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la